El dolor es una experiencia universal que afecta cuerpo, mente y emociones. ¿Sabías que puede influir directamente en tu estado de ánimo, productividad y bienestar general? Acompáñanos en este nuevo episodio del podcast de Laboratorios Vago. Bienvenidos. Hola con todos, hoy en el podcast de Vago conversaremos con el Dr. Santiago Zúñiga Ojeda, cirujano ortopedista y traumatólogo. Bienvenido, Santiago, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Valeria. Gracias a Laboratorios Vago por permitirme compartir este momento. Doctor Santiago, hoy escuchamos a muchas personas quejarse del dolor, pero no saben en ocasiones las causas o dónde acudir. Por eso quiero empezar hoy preguntándole, ¿qué lo llevó a estudiar traumatología o cuál fue su motivación? Bueno, es una historia un poco larga, pero se remonta desde mi infancia. Tuve algunos problemas de salud. En mi cadera izquierda tuve un accidente. Años después, lamentablemente, tuve un accidente más grave. Quedé parapléjico durante algunos meses por un accidente de tránsito. Wow, ¿como que a qué edad fue? El primer problema fue como alrededor de los 6 años. El segundo fue entre mis 9 y 10 años en un accidente de tránsito que nos sucedió con mi padre y mis hermanos. En aquel entonces, leyes de tránsito de alguna forma creo que nos permitían ser un poco flexibles con viajar en las partes posteriores de las camionetas. Mi cabeza estaba aplicada sobre la cabina y lamentablemente hice un esguince cervical muy severo, hice un edema medular y lamentablemente perdí la sensibilidad en mis piernas durante algún tiempo. Al inicio lo intenté ver con cierta gracia como niño, no podía sentarme, necesitaba un apoyo. De alguna forma creo que uno como niño lo ve como los cuidados y los mimos que recibes, pero en realidad a los pocos días ya la frustración por no moverte se volvió un problema. Siempre he estado cercano a los fisioterapistas, a traumatólogos, y te das cuenta lo valioso que es el movimiento cuando no lo tienes. Como siempre, cuando pierdes algo se vuelve importante para uno, y creo que desde que era muy pequeño, no recuerdo, creo después de este accidente, sobre todo, la experiencia conversando con mi madre y mi padre era ¿qué quieres ser en la vida? Y casi siempre hablaba de ayudar, de hacer algo, ya sea con esto de la fisioterapia o de la parte médica. Y desde muy temprano creo que la vocación salió por ahí, buscar ser médico, y me di cuenta que después el movimiento es lo que más me apasiona. La gente que tiene una fractura, un golpe, dolor, ves que devolverle movilidad a alguien, quitarle dolor a alguien es una de las cosas que más satisfacción te da en la vida, porque en realidad la gente se siente agradecida con recuperar movimiento, dejar de sentir dolor, y creo que esa es la base de todo. ¿Cómo se sintió en ese niño, en ese ser, en ese momento, volver a recuperar tu movilidad? Que seguramente va atado a la motivación de lo que le quieres devolver ahora también a las personas. Para mí fue no sé, como que una luz de alguna manera, porque también me abrió muchísimo el espacio a entender que la vida también, a muy temprana edad, entender que la vida es súper corta. La vida es un ratito, como dicen, y creo que entender que hay que moverse y que empezar a hacer diferentes cosas son decisiones. Moverse sobre todo es decisiones, sobre todo con el ejercicio, y es un tema que lo batallamos mucho los médicos cuando recomendamos a un paciente que haga ejercicio. Pero a mí me abrió una luz y un camino que me cambió la vida. Yo creo que me salvó la vida porque me decidí empezar a hacer realmente deporte, a vincularme muchísimo a un montón de deportes. Practiqué natación, troté, jugué baloncesto, hice judo, boxeé. Intenté hacer de todo un poco. Y lo que me di cuenta que también eso es otra parte importante de la vida del ser humano, volverse competitivo, ponerte metas. El deporte te da mucha disciplina y también me ayudó muchísimo con mi carrera mismo. Es más, parte del baloncesto me ayudó a pagar mis estudios, recibí una beca deportiva y fue muy gratificante. La competencia, los amigos que desarrollas en ese proceso también es otra parte bonita de la vida que te permite tener otra herramienta para mi especialidad. Porque mucha gente que hace deporte se lesiona, y también le puedes dar un contexto con lesiones que yo también he tenido. Me he fracturado, me he esguinzado, he tenido esta lesión que tuve de la columna, tuve dolor mucho tiempo, y la verdad valoras a la persona, o tal vez le das un mayor sentido al dolor de los pacientes. Los entiendes de una mejor manera cuando tú también lo has sentido peor a ese nivel con una limitación funcional. Y creo que todo ese contexto te permite ser un poquito más humano, tal vez más personal cuando le intentas manejar el dolor a un paciente. Por supuesto, wow, qué gran historia, doctor Santiago. Queremos saber un poco más y escuchar más sobre usted. ¿Qué es el dolor? ¿Qué lo desencadena? ¿Cómo nos puede describir esto?
Bueno, el dolor yo creo que ha tenido variantes en el tiempo. Los conceptos de cómo se define, hay diferentes entidades, desde la Escuela Americana de Anestesiólogos, hay institutos que se dedican netamente a investigar dolor, porque ha ido variando en el tiempo. La interpretación, el espacio para el dolor cada vez creo que es más personal, se le da un contexto más específico, porque de alguna manera en el tiempo y evolución de las sociedades, el hombre, la mujer se van identificando de cierta forma con el dolor más allá de lo físico. Pero en sí el dolor como una definición uno lo puede hablar como una sensación, como una percepción, algo sensorial, algo psicológico, que te causa una alteración de tu percepción del estado natural del dolor como tal. Algo que me genera dolor, un golpe, una cortadura, una quemadura. Pero también ahora se habla mucho del tema del dolor psicológico también o psicosocial, que puede generar afectaciones como el estrés, trastornos también con antecedentes de traumas en algunos casos, eventos postraumáticos que te pueden dejar sensaciones o percepciones mayores de dolor. El género también se habla muchísimo del tema, hombres y mujeres, pero en realidad es una percepción que altera mi estado, sobre todo mi estado de ánimo, porque percibo dolor, ya sea sea una fase aguda de un golpe. También se habla del dolor crónico, dolores que ya superan las 6 semanas en algunos conceptos, otros se hablan de 3 meses, pero son diferentes formas de interpretarlo. Doctor, ¿cómo impacta el dolor en el bienestar del día a día de las personas? ¿Puede contarnos algún caso? Yo creo que por eso creo que mismo ha ido evolucionando, porque uno cada vez entiende el dolor de otra forma, desde lo que vemos que altera la productividad en las personas, y la gente también, lamentablemente, muchos pacientes con dolor crónico con el abuso y consumo de medicamentos para el dolor, o prescripciones mal hechas, o lamentablemente pacientes que no entienden que el manejo del dolor es algo multimodal, que se le llama ahora. Controlar dolor no solo requiere tomar un medicamento para quitarte el dolor. Muchas de las veces está asociado justamente al sedentarismo, a los niveles de estrés, a la pérdida de masa muscular, a los cambios de la edad. Entonces, a eso se refiere ese enfoque multimodal. Tú tienes que atacar el dolor de diferentes percepciones. Lo que uno más ve en la consulta médica, normalmente yo soy cirujano deportivo, entonces veo lesiones que se enfocan a un desgarro muscular, a una lesión meniscal, a una lesión del hombro, de la rodilla, gente que tiene un traumatismo al hacer práctica deportiva, pero también ves muchas personas, sobre todo gente quejándose de dolor lumbar, dolor cervical. La zona cervical y la zona lumbar son dos de los mayores concentradores de estrés que hay cuando haces sobre todo actividades laborales administrativas, que pases mucho tiempo sentado, y donde lamentablemente las pausas activas no es algo común. Por supuesto. Pese a que ahora los médicos ocupacionales hablan mucho del tema, el hábito también de que tú te levantes cada 45 minutos, cada 2 horas, te hidrates, te estires, no es una costumbre. Es algo que sí está mejorando, es real, desde que la medicina ocupacional está teniendo un mejor espacio dentro de las empresas. Es algo en lo que se están enfocando, pero lamentablemente es un tema cultural. De ahí, de lo que yo puedo hablar con respecto a lo que manejo, repito, en el día a día, son más lesiones agudas, de carácter agudo, traumatismos, desgarros musculares, distensiones, que normalmente tú las resuelves con un tema combinado de terapia física, utilizar un buen antiinflamatorio, un relajante muscular, hacer algunos cambios del día a día, con suspender algunas actividades de alta demanda, y que el dolor se va modulando y va cambiando. Doctor Santiago, con este contexto y con estos ejemplos que nos está dando, tengo una pregunta más que hacer, y es, ¿qué tipos de dolores existen? ¿Y puede darme varios ejemplos? Esas clasificaciones, como te mencionaba al inicio, hay definiciones. Hay dolor agudo crónico, que es por un tema de la temporalidad. Este dolor también ya sea de carácter emocional o un dolor agudo, puede también deberse a eventos de lesiones recientes o lesiones en el tiempo. Pero también, repito, se habla cada vez más del dolor psicológico, del dolor que está en relación con las emociones, con la carga de estrés. En esos diferentes tipos uno puede hacer abordajes. La parte aguda de la que hablamos, de la parte de un golpe, un corte, una quemadura. El dolor crónico, cuando ya me supera 6 semanas, cuando ya me supera más de 3 meses, uno ya tiene que prestarle atención, porque normalmente se debe a otros factores que están más implícitos, sobre todo en cargas de estrés, ansiedad, depresión, y a veces necesitas manejos multidisciplinarios, un psicólogo, un fisioterapista,
y sobre todo también ver si ese paciente no tiene problemas de base, de salud. La diabetes, por ejemplo, es un tema que nos complica mucho con el dolor. Inicia normalmente con un problema con la percepción periférica porque vas perdiendo sensibilidad por el daño de la diabetes, sobre todo cuando se vuelve de difícil control, el paciente cada vez pierde sensibilidad periférica en sus pies, en sus manos, pero algunas veces tiene crisis de dolor más central. Está también muy en boga hablar de este tema de la fibromialgia, por ejemplo, que es un tema que cada vez crece más y es una patología que a tiempo atrás algunos la minimizan mucho porque tal vez la asociamos como una persona que lamentablemente tiene umbrales de dolor muy bajos o tiene trastornos psicológicos asociados. Pero esa realidad de tantas variables lo obliga al médico a tomar todos esos análisis punto por punto para que puedas tomar buenas decisiones con el dolor. ¿Hasta qué punto pueden llegar ustedes como especialistas? El traumatólogo tiene un abordaje, yo creo que es como lo digo, en esta parte donde buscas primero analizar el dolor mecánico. Alguien que te dice, tengo dolor en el cuello, me duele la muñeca, me duele la columna baja, me duele la rodilla. ¿De qué nos encargamos nosotros? De ir puliendo y encontrar que si realmente el dolor desencadena esa zona. Te pongo un ejemplo, algo, y es muy interesante de conversarlo. Mucha gente a veces llega con dolor en la pierna. Doctor, me duele la pantorrilla y siento que tengo como un calambre constante en mi pantorrilla. Pero tú a veces en la valoración te das cuenta de que el dolor es un dolor referido, el dolor no está empezando en la pantorrilla, a veces tiene que ver con tu columna baja y ves que muchas personas, sobre todo mujeres, llegan a normalizar de cierta forma el dolor lumbar y lo relacionan con el dolor pélvico. A veces nos equivocamos que la cadera está en la parte posterior y la cadera realmente sufre en la parte inguinal. La parte posterior, la región glútea, tiene que ver más con la región lumbar como tal. Y la mujer lo normaliza un poco por el tema del ciclo menstrual y creen que tiene que ver con el dolor pélvico. Pero muchas mujeres que comienzan a desarrollar estos dolores a veces tienen problemas netamente de la región lumbar y está asociado a una hernia o a un desplazamiento de las vértebras que tú con el examen físico lo puedes pulir y te das cuenta que el origen del dolor está más arriba, no necesariamente en la pantorrilla, y puedes necesitar un poco más de terapia lumbar y pélvica para paliar un dolor en la pierna. De ahí va el enfoque del traumatólogo, de hacer un examen físico adecuado, encontrar el dolor debidamente donde está y empezar a tratarlo, ya sea como les menciono con la parte fisioterapéutica, que creo que para mí es súper importante, más allá de la parte de medicamentos, utilizar un tiempo apropiado de medicamentos, no abusar de prolongarnos en el uso de medicamentos mucho tiempo y combinarlo con terapia para mí es la mejor combinación. Doctor Santiago, qué interesante esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Seguro tenemos mucho más por hablar y nos encantaría pues que nos acompañe en un nuevo episodio. Ha sido un gusto poder compartir el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Laboratorios Vago. Muy amables, muchísimas gracias. Gracias por el espacio.